Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, les doy la bienvenida al capítulo 20 de estos 3 cuentos fantásticos del comisario Maigret, escrito por Charles Simenon, ¿sí? Y bueno, estamos en realidad en la segunda parte del último cuento llamado Maigret con la muerte en los talones. Así que vamos a continuar descubriendo cómo se desarrolla este fantástico misterio. Capítulo 3. Es un placer hablar al fin con usted, señor comisario. El placer es exclusivamente mío, señor juez. La señora Maigret levantó vivamente la cabeza. Cuando su marido adoptaba aquella voz apacible y bonachona, ella se encontraba a disgusto, y si por casualidad el comisario empleaba con ella aquel tono, la señora Maigret se echaba a llorar compungida. Le he llamado 5 veces a su despacho. Y yo sin estar allí, suspiró el comisario, consternado. Su mujer le hizo un gesto de regaño, para que no olvidase que estaba hablando con un juez, cuyo cuñado, por añadidura, había sido varias veces ministro. Acabo de enterarme ahora mismo de que se encontraba usted enfermo. Ligeramente, señor juez. La gente exagera siempre. Un gripazo. Y quizá no llegue a eso. Un catarro fuerte, tal vez. Quizá aquel humor juguetón se debiera al hecho de que Maigret se encontraba en casa, en pijama, embutido en su batín, calzado con zapatillas y bien arrellanado en su sillón favorito. Lo que me extraña es que no me haya comunicado quién le reemplaza a usted. ¿Reemplazarme? ¿Dónde? La voz del juez Comeliu era seca, fría, voluntariamente impersonal, mientras la del comisario, por el contrario, era cada vez más bonachona. Me refiero al caso de la Plaza de la Concordia. Supongo que no lo habrá olvidado usted. Pienso en él todo el día. Hace un momento incluso le decía a mi mujer, y ésta hacía signos más vehementes cada vez para ordenarle que no la mezclara en aquel asunto. El piso era pequeño y acogedor. Los muebles del comedor, de roble oscuro, databan del matrimonio de Maigret. Enfrente, a través del enjambre de visillos, se percibía en grandes letras negras sobre una pared blanca «Loste et Pepin», herramientas de precisión. Hacía 30 años que Maigret veía aquellas palabras día a día, mañana y tarde, destacando encima de la amplia puerta del almacén, siempre atravesada por 1 o 2 camiones que lucían con sus laterales aquellas mismas palabras. Y no le cansaba. Al contrario, le agradaba. Las acariciaba en cierta forma con la mirada. Luego, invariablemente miraba más alto, a la parte posterior de una casa lejana en la que solía haber ropa colgada en las ventanas, y a veces, cuando comenzaba el buen tiempo, un geranio rojo. No sería probablemente el mismo geranio. Hubiera jurado, sin embargo, que el tiesto estaba allí, como él, desde hacía 30 años. Y durante todo aquel tiempo Maigret no había visto a nadie asomarse a la ventana, ni siquiera para regar una sola vez la planta. No había duda de que alguien viviría en la habitación, pero estaba visto que sus horas no coincidían con las del comisario. ¿Cree usted, señor Maigret, que sus subordinados prosiguen en su ausencia la encuesta con toda la diligencia deseable? Estoy seguro de ello, señor Comilieu, convencido incluso. No puede figurarse hasta qué punto se puede dirigir una encuesta de este tipo desde una habitación tranquila y confortable como en la que yo me encuentro, arrellanado en un sillón, lejos de toda agitación, con solo el teléfono al alcance de la mano y una tacita de leche caliente de vez en cuando. Le voy a confiar un secretillo. No creo que me encontrara enfermo de no existir esta encuesta. En primer lugar, porque me tuve que levantar en plena noche y acudir a la Plaza de la Concordia, donde probablemente cogí frío. O quizá fuese al día siguiente por la mañana, cuando el doctor y yo dimos un paseo por los muelles después de la autopsia. Pero no me refiero a eso. De no existir la encuesta, se trataría de un catarro al que no le concedería más importancia que a otros muchos. ¿Me comprende? El rostro del juez Comeliú debía de haberse tornado amarillo o verdoso allá en su despacho, y la señora Maigret no sabía a qué santo encomendarse. Ella, que respetaba tanto las situaciones protocolarias, las jerarquías establecidas.
Quiero decir que aquí, en casa, cuidado por mi mujer, puedo pensar y dirigir mejor la encuesta. Nadie me molesta, o casi nadie. Magret, suspiró su compañera. Shh. El juez estaba hablando. ¿Encuentra usted normal que después de 3 días ese hombre no haya sido identificado? Su rostro ha aparecido en los periódicos. Según me dijo usted, hay una mujer. Eso me dijo él, en efecto. Déjeme hablar, se lo ruego. Hay una mujer, amigos, probablemente. Tiene que haber vecinos, un propietario o una patrona, qué sé yo. Sin embargo, no se ha presentado nadie para identificarle o para dar cuenta de su desaparición. Claro que todo el mundo no tiene por qué conocer el camino del Boulevard Richard Lenoir. Pobre Boulevard Richard Lenoir. ¿Por qué diablos tendría tan mala reputación? Desembocaba evidentemente en la Bastille. Estaba rodeado evidentemente también de callecitas populares. El barrio estaba lleno de talleres y de almacenes. Sin embargo, el bulevar era amplio, con verde incluso en su centro. Era cierto que por debajo pasaba el metro, cuyas bocas surgían por todas partes, y que cada 2 minutos, al pasar por los vagones, las casas del bulevar experimentaban un ligero estremecimiento. Todo es acostumbrarse. Amigos y colegas le habían encontrado cientos de veces un apartamento en los barrios que ellos llamaban más alegres. Iba a verlos, gruñía. Está muy bien, es cierto. ¿Y qué me dice de la vista, Maigret? Preciosa. Las habitaciones son grandes y claras. Sí, perfecto. Me encantaría vivir aquí, pero... Suspiraba un momento y movía la cabeza. Ah, hay que mudarse. Peor para aquellos a quienes no les gustara el Boulevard Richard Lenoir. Peor para el juez Comeliu. Dígame, señor juez, ¿nunca ha jugado usted a meterse un pipo de algo en la nariz? Ni siquiera de pequeño. ¿Cómo dice? Digo, un pipo. Me acuerdo de cuando yo era pequeño, jugábamos con ellos. Los huitos, ¿recuerda? Inténtelo. Colóquese frente al espejo. Le sorprenderá el resultado. Apuesto que con un pipo en cada orificio de la nariz puede usted pasar junto a personas que le vean todos los días sin ser reconocido. Nada cambia tanto una fisonomía. Y son personas habituadas a vernos diariamente las que más se desconciertan por un ligero cambio. Usted ignora por lo visto que el rostro de nuestro hombre estaba deformado mucho más acentuadamente que por un simple huito. Hay algo más. La gente es reacia a imaginarse que su vecino de piso, su colega de despacho o el camarero que les sirve todas las tardes el café pueda cambiar de pronto, transformándose en un asesino o en víctima, por ejemplo. Se sabe de crímenes por los periódicos, es cierto, pero se piensa siempre que eso ocurre en otro mundo, en otro planeta, no en su calle, menos aún en su casa. Resumiendo, encuentra normal que nadie le haya reconocido aún. No me sorprende al menos. Recuerdo el caso de un ahogado para el que se precisaron 6 meses, y era en los tiempos del antiguo depósito, cuando no existía refrigeración y cuando lo único que limpiaba los cadáveres era un hilillo de agua cayendo de cualquiera de los grifos. La señora Maigret suspiró desalentada, renunciando a hacerle callar. Total, se siente usted satisfecho. Un hombre ha muerto hace 3 días y no solo no sabe quién le ha asesinado, sino ni siquiera quién es la víctima. Sé montones de detalles, señor juez. Tantos, probablemente, que no merecen la pena de que usted me los comunique, aunque yo sea el encargado de esta instrucción. Vea, por ejemplo, el hombre era un presumido, quizás sin mucho gusto, pero presumido a fin de cuentas, a juzgar por sus zapatos y corbata. Ahora bien, llevaba zapatos negros, zapatos de lujo, con un pantalón gris y un impermeable. Muy interesante, en efecto. Muy interesante, sí. Sobre todo porque llevaba también una camisa blanca. ¿No se le ocurre pensar que un hombre al que le gustaban los calcetines malva y las corbatas de rayas chillonas habría preferido una camisa de color o una camisa en todo caso con ciertos dibujitos? Entre en una taberna del tipo de las que él nos condujo y donde él se encontraba a gusto y verá qué pocas camisas blancas hay. Conclusión, espere. En 2 de esas tabernas, Torrens ha llevado a cabo una investigación, pidió un saucitrón, como si fuese su bebida habitual.
Ya conocemos por lo menos sus gustos en materia de aperitivo. ¿Ha bebido usted alguna vez sus, señor juez? Es una bebida amarga que contiene muy poco alcohol. No es un aperitivo que tenga mucha aceptación, y he observado que los que lo piden suelen ser personas a quienes el aperitivo no les incita como tal, sino profesionales que se ven obligados a tomarlo a la fuerza, viajantes de comercio, por ejemplo, que tienen que hacerlo con frecuencia. ¿Deduce usted de ello que el muerto era un viajante de comercio? No. Entonces, espere, poseemos los testimonios de 5 o 6 personas que le vieron. Ninguna de ellas ha podido darnos una descripción detallada. La mayoría coinciden en definirle como un hombrecillo simpático y gesticulante. Hay además un detalle que ha descubierto Morse esta mañana. Es un muchacho concienzudo. Nunca se considera satisfecho de su trabajo e insiste en él una y otra vez, sin que se le pida. Bien, Morse acaba de descubrir que el muerto andaba como los patos. ¿Cómo? Como los patos, con las puntas de los pies hacia afuera, si lo prefiere así. Indicó a la señora Maigret que le llenara la pipa y vigiló la operación con el rabillo del ojo, recomendando por medio de gestos que no apretara demasiado el tabaco. Me estaba refiriendo a las descripciones que poseemos de él. Son vagas y, sin embargo, 2 personas de cada 5 tienen la misma impresión. No estoy seguro, dijo el dueño de la Caps du Beaujolais. Es algo vago. Sin embargo, me recuerda a algo. ¿Qué? No se trata, pues, de un actor de cine, ni siquiera de un comparsa. Hemos investigado seriamente al respecto. No se trata tampoco de un político ni de un magistrado. Magret, exclamó su mujer. Encendió la pipa sin dejar de hablar, soltando las palabras entre bocanadas de humo. Pregúntese, señor juez, a qué profesión pertenecen todos estos detalles. No me gusta jugar a las adivinanzas. Cuando uno se ve obligado a no salir de casa, sabe usted, no tiene más remedio que reflexionar. Estaba olvidando lo más importante. Hemos buscado, como es de suponer, en todos los medios. Ni las carreras ciclistas ni los partidos de fútbol han revelado nada. He interrogado también a todos los encargados del PMU. ¿Cómo? Paris Mutuel Urbain. Ya sabe usted, esos cafés en los que se puede jugar sin necesidad de molestarse. No sé por qué, pero me figuraba a nuestro hombrecillo apostando en las agencias del PMU. Tampoco dio ningún resultado. Tenía una paciencia angélica. Parecía como si estirase con placer aquella conferencia telefónica. Por el contrario, en las carreras, Lucas, el inspector, tuvo más suerte. Ha llevado mucho tiempo. Tampoco se puede hablar de reconocimiento formal, siempre debido a las deformaciones del rostro. No olvide tampoco que la gente está acostumbrada a ver a las personas vivas y no muertas, y que la rigidez del cadáver cambia mucho la expresión de un rostro. Sin embargo, en los hipódromos, varias personas se acordaban de él. No era un cliente fuerte, sino menor. Según un vendedor de programas, era un cliente bastante asiduo. ¿No tuvo bastante con eso para descubrir su identidad? No, pero eso y lo anterior que ya le he contado me permiten suponer, casi con seguridad, que nuestro hombre pertenecía a la limonada. La limonada. Es el término popular, señor juez. Engloba a los camareros, lavaplatos, barmans e incluso a los dueños. Es una palabra profesional para designar a todo el que se ocupa en bebidas, con exclusión de los restaurantes. Dese cuenta de que todos los camareros se parecen. No quiero decir que se parezcan realmente, sino que tienen algo en común, un aire de familia. Le ocurrirá 100 veces creer que reconoce tras la barra a un camarero al que ve por primera vez. La mayor parte tienen los pies sensibles, lo que se comprende perfectamente. Mire sus pies. Llevan zapatos finos y ligeros, casi zapatillas. Jamás vi a un camarero con zapatos de deporte, de los de triple suela. Tienen también profesionalmente la costumbre de las camisas blancas. No pretendo que sea general, pero la mayoría de ellos andan como los patos. Añado también que por una razón que no alcanzo, los camareros sienten predilección especial por las carreras de caballos y que muchos de ellos, que cumplen los servicios matinales o los de noche, frecuentan los hipódromos. Resumiendo, para usted nuestro hombre era un camarero. No exactamente. Explíquese. Pertenecía al medio, pero no era camarero.
He pensado en ello durante horas. Cada una de sus palabras debía sobresaltar al juez, tan rígido de carácter. Todo lo que acabo de decir sobre los camareros se aplica igualmente a los dueños de los cafés. No me tache de vanidoso si le digo que siempre he tenido la impresión de que mi muerto no era un simple empleado, sino alguien establecido por su cuenta. Esa ha sido la causa de que esta mañana a las 11 telefonease a Moores. La camisa continúa en la identidad judicial. No recordaba en qué estado se encontraba. La ha vuelto a examinar. Dese cuenta de que la casualidad nos ha ayudado, pues la camisa podía ser nueva. Por suerte, no lo era. Incluso tenía el cuello rosado. Los dueños de los bares suelen utilizar camisas con el cuello rosado. No, señor juez, al menos de forma especial. Pero los puños nunca. Me refiero a los bares populares y no a los bares americanos de los Campos Elíseos o de la ópera. Un encargado de bar que tiene que meter las manos frecuentemente en el agua suele llevar las mangas de la camisa remangadas. Moers me lo ha confirmado. La camisa, rosada en el cuello hasta el punto de mostrar el forro, tenía los puños intactos. Lo que comenzaba a molestar a la señora Maigret era que su marido hablaba ya con un profundo aire de convicción. Añade a eso lo del bacalao. ¿También entra en sus costumbres? No, señor juez, pero París está lleno de bares en los que se sirven comidas a los clientes. Sin mantel, ya sabe usted, sobre la misma mesa. A veces es el propio patrono el que cocina. En esos bares, en los que hay tantas horas muertas, el dueño se encuentra libre buena parte de la tarde. Esa es la razón por la que desde esta mañana dos inspectores realizan una batida por todos los bares de París, comenzando por los del Hotel de Ville y de los de la Bastilla. Recuerde que el hombrecillo se movió por esos bares. Los parisinos suelen estar muy ligados a sus barrios, ya que creen que solo en ellos están seguros. ¿Espera una próxima solución? Espero una solución tarde o temprano. Veamos. ¿Lo he dicho todo? Creo que solo me queda lo de la mancha de barniz. ¿Qué mancha de barniz? En los bajos del pantalón. Ha sido Moers de nuevo quien lo ha descubierto. Sin embargo, creo que era apenas visible. Asegura que se trata del barniz fresco. Añade que ese barniz se extendió sobre un mueble hace 3 o 4 días. He mandado que investiguen en las estaciones, comenzando por la de Lyon. ¿Por qué en la de Lyon? Porque es como una prolongación del barrio de la Bastilla. ¿Y por qué en las estaciones? Maigret suspiró. Santo Dios, cuánta explicación. Qué poco sentido común podía llegar a tener un juez de instrucción. ¿Cómo pretenderán ser capaces de descifrar el alma en los criminales personas que no han puesto nunca los pies en una taberna, ni en el verde de un hipódromo? Personas que no saben lo que significan las palabras PMU. ¿No tiene a la vista mi informe? Lo he leído varias veces. Cuando recibí la primera llamada telefónica, el miércoles a las 11 de la mañana, hacía ya mucho tiempo que el hombre llevaba a alguien pisándole los talones. Desde la víspera, por lo menos. No pensó enseguida en llamar a la policía. Pensaba librarse de él con sus propios medios. Sin embargo, tenía miedo. Sabía que querían matarle. Tenía que evitar, por lo tanto, los lugares desiertos. La gente era su salvación. No se hubiera atrevido tampoco a entrar en su casa, donde seguramente le habrían seguido y matado. Hay pocos sitios, incluso en París, que permanezcan abiertos durante toda la noche. Aparte de algunos cabarets de Montmartre, están también las estaciones, que nunca cierran durante la noche, y las salas de espera, sobre todo en las que siempre hay alguien. Pues bien, los bancos de la sala de espera de tercera fueron pintados el lunes por la noche en la estación de Lyon. Moers ha declarado que el barniz es el mismo que el del pantalón. Ha interrogado a los empleados. Aún estamos en ello, señor juez. En suma, ha obtenido usted algunos resultados, a pesar de todo. A pesar de todo, también sé en qué momento cambió de opinión la víctima. ¿Cambió de opinión respecto a qué? La señora Maigret servía a su marido una taza de leche caliente y le indicaba por señas que bebiese antes de que se enfriara. Al principio, como acabo de decir, pensaba salir del apuro por sus propios medios. Luego, el miércoles por la mañana, se le ocurrió dirigirse a mí.
Persistió en ello hasta las 4 de esa misma tarde. ¿Qué le ocurrió entonces? Lo ignoro. Pensaría, después de haber lanzado su último SOS desde la sucursal de correos de Saint-Denis, que todo aquello no servía de nada. Lo cierto es que 1 hora más tarde entró en una cervecería de la calle Saint-Antoine. ¿Se ha presentado entonces un testigo? No, señor juez. Lo descubrió Jean-Pierre a fuerza de mostrar su fotografía por todos los bares de los alrededores y de preguntar a todos los camareros. Bien, pidió otro sus, lo que indica que efectivamente era nuestro hombre, y pidió un sobre. Nada de papel de cartas, sino solo un sobre. Luego, tras hurgar en el bolsillo, pidió una ficha a la cajera y se precipitó en la cabina telefónica. La cajera oyó el clic de la comunicación. ¿Recibió la llamada? No, confesó Maigret, con cierto rencor en la voz. No nos estaba destinada. Iba dirigida a otra parte. En cuanto al Citroën amarillo, ¿alguna noticia? Vagas, pero concuerdan. ¿Conoce el muelle Henry IV? ¿Junto a la Bastilla? Exactamente. Puede ver que todo ocurre en el mismo sector, hasta el punto de que se tiene la impresión de estar dando vueltas sobre un punto. El muelle de Henry IV es uno de los más tranquilos y menos frecuentados de París. No hay ninguna tienda ni bar, solo casas burguesas. Un repartidor de telegramas vio el coche amarillo a las 8:10 exactamente. Lo vio porque se encontraba averiado justo enfrente del número 63, a donde iba a repartir un telegrama. Había 2 hombres inclinados sobre el motor. ¿Ha podido describirlos? No, era de noche. ¿Apuntó la matrícula? Tampoco. Es difícil, señor juez, que a la gente se le ocurra mirar el número de la matrícula de los coches, que por cualquier causa llaman su atención. Lo importante es que el coche volvió hacia el puente de Austerlitz y que eran las 8:10, teniendo en cuenta que el crimen se cometió, según reflejó la autopsia, entre las 8 y las 10. ¿Cree usted que su estado de salud le permitirá salir pronto? El juez se había suavizado un tanto, aunque no quería ceder del todo. No lo sé. ¿Cuál es la dirección actual de la investigación? Ninguna. Espero. Es lo único que cabe. ¿No está de acuerdo? Estamos en un punto muerto. Hemos hecho, o mis hombres han hecho, todo lo que se podía hacer. Solo cabe esperar. ¿Esperar qué? Lo que sea, lo que se presente. Un testigo quizá, tal vez un hecho nuevo. ¿Cree que llegará a producirse? Hay que esperarlo. Muchas gracias. Voy a dar cuenta de nuestra conversación al procurador. Salúdele de mi parte. Que se mejore, señor comisario. Muchas gracias, señor juez. Cuando colgó, estaba tan grave como un pavo. Observó con el rabillo del ojo a la señora Maigret, que había vuelto a su calceta, y percibió en ella una sorda inquietud. ¿No crees que has ido demasiado lejos? ¿Demasiado lejos en qué? Confiesa que has bromeado. En absoluto. No has cesado de reírte de él. ¿De veras? Y pareció sinceramente asombrado. Es que en el fondo le había hablado con toda seriedad. Todo lo que le había dicho, comprendida incluso su propia enfermedad, era cierto. De vez en cuando le sucedía que cuando una encuesta no prosperaba, se fingía enfermo para quedarse en casa y escapar a la braunda de la PJ, a las preguntas de unos y de otros, a los disgustos cotidianos. Sus colaboradores venían a verle o le llamaban por teléfono. Todo el mundo se mostraba paciente con él. Preguntaban por su salud. Y gracias a algunas tacitas de leche caliente que bebía con una mueca, lograba de la señora Maigret unos cuantos ponches. Era cierto que tenía rasgos comunes con su muerto. En el fondo, solía pensar a menudo, lo que le asustaba no era tanto la mudanza como el hecho de cambiar de horizonte. La idea de dejar de ver las palabras Loste Pepin al levantarse, de no hacer siempre el mismo recorrido cada mañana, lo más corriente a pie. Ambos pertenecían al barrio, al muerto y él, y aquello le causaba cierto placer. Vació la pipa y la volvió a llenar. ¿Crees verdaderamente que se trata del propietario de un bar? Quizá he exagerado un poco al mostrarme tan afirmativo, pero puesto que lo he dicho, deseo que sea así. Se sostiene bastante bien, ¿sabes? ¿El qué? Todo lo que le he contestado. Al principio no creía que le fuera a decir tantas cosas.
Hasta he improvisado. Me di cuenta de que se sostenía bastante bien. Y seguí. ¿Y si fuese un sastre o un cacharrero? Me lo habría dicho el doctor Paul y Morse también. ¿Cómo habrían podido saberlo? El doctor habría descubierto al estudiar las manos callosidades y deformaciones. Morse por los vestigios hallados en los vestidos. ¿Y si es cualquier otra cosa distinta a un propietario de bar? ¿Qué le vamos a hacer? Acércame el libro. Otra de sus costumbres, cuando estaba enfermo, era la de sumergirse en una de las novelas de Alejandro Dumas, padre. Poseía sus obras completas en una vieja edición popular de páginas amarillentas, de grabados románticos, y sólo el olor que emanaba de aquellos libros bastaba para recordarle todas las enfermedades padecidas durante su vida. Se oía ronronear la estufa, el sonido de la aguja de la señora Maigret al cruzarse. Al levantar los ojos, vio el péndulo de cobre de su reloj de roble oscuro. Deberías tomarte una aspirina, como quieras. ¿Por qué crees que se dirigió a ti solamente? Bravo, señora Maigret. Deseaba ayudarle de todo corazón. Normalmente no se permitía inmiscuirse en los asuntos profesionales de su marido, pero cuando el comisario se encontraba enfermo y ella le veía trabajar, la señora Maigret acababa inquietándose un poco. En el fondo, en lo más recóndito de ella misma, debía pensar que su marido no era serio. Se mostraría diferente en la PJ, actuaría y hablaría seguramente como un verdadero comisario. Aquella charla con el juez Comeliu, siempre con él, le había soliviantado y era evidente que no cejaba de pensar en ello, mientras iba contando maquinalmente los puntos de la labor. Oye, Maigret. Él frunció el entrecejo, pues se encontraba sumergido en la lectura. Hay algo que no comprendo. Has dicho, al hablar de la estación de Lyon, que el hombre no se atrevía a entrar en su casa por miedo a que le siguiesen. Sí, eso he dicho posiblemente. Ayer me dijiste que cambió sin duda de americana. Sí, ¿y qué? Acabas de hablarle al juez del bacalao como si lo hubiera comido en su propio restaurante. O sea, que volvió a él. O sea, que no temía que le siguieran a su casa. ¿Había pensado Maigret en ello con anterioridad, o también ahora, al contestar a su mujer, improvisaba la respuesta? Lo dije así porque encajaba bastante bien. Ah, lo de la estación fue el martes por la tarde. Aún no me había llamado. Esperaba dar esquinazo a su perseguidor. ¿Y al día siguiente crees que dejaron de seguirle? Quizás sí, es incluso muy probable. Pero he dicho también que cambió de opinión hacia las 5. No olvides que llamó a alguien por teléfono y pidió un sobre. Claro, y sin estar realmente muy convencida, creyó su deber suspirar. Ah, debes de tener razón. Nuevo silencio. Maigret doblaba de vez en cuando una página y el calcetín de lana iba creciendo, despacito entre las agujas de su mujer. Ella fue a hablar, pero se contuvo. Sin levantar la cabeza, Maigret ayudó. Di. No es nada. Probablemente no significa nada. Pensaba únicamente en que se equivocó, puesto que al final fue asesinado. ¿Equivocó en qué? En volver a su casa. Perdona, lee. Pero él no leía, al menos con atención, pues fue el primero en levantar la cabeza. Te olvidas de la avería, dijo, y le pareció que de pronto sus ideas encontraban un nuevo cauce, que en su cerebro se producía un desgarrón a través del cual iba a entrever la verdad. Lo que convendría saber es cuánto tiempo permaneció averiado el Citroën amarillo. Hablaba para sí, aunque se dirigía a ella. Su mujer lo sabía y se guardaba de volver a interrumpirle. Una avería es un acontecimiento imprevisible, un accidente, algo que por definición tuerce los planes preconcebidos. Por lo tanto, los acontecimientos se sucedieron en forma distinta a como debieron haberse producido. Miró a su mujer con expresión divertida, pues había sido ella, en definitiva, quien le había sugerido aquella pista. ¿Supones que fue asesinado a causa de la avería? Cerró de golpe el libro, lo dejó sobre sus rodillas, alargó la mano hacia el teléfono y marcó el número de la PJ. Quiero hablar con Lucas. Si no está en su despacho, mira el mío. Lucas, ¿cómo? ¿Algo nuevo? Espera.
Quería hablar el primero, por temor a que le informaran de lo que él acababa de descubrir solo. Vas a enviar a un hombre al muelle Henry IV, a Eriu o a Dubonnet, si los tienes a mano. Que pregunten a todos los porteros, a todos los vecinos, no solo del número 63 y de los siguientes, sino de todo el muelle. No es tan largo. Tiene que haber varias personas que hayan reparado en el Citroën amarillo. Quiero saber lo más exactamente posible a qué hora se averió y a qué hora volvió a funcionar. Espera, aún no he terminado. Quizá necesitasen alguna pieza de recambio. Que indaguen en todos los garages de los alrededores. Eso es todo. Di ahora lo que quieras. Un momento, jefe. Paso a otro despacho. Aquello significaba que Lucas no estaba solo y que no quería hablar delante de la persona con la que se hallaba. Comisario, he preferido que ella no me oyese. Precisamente es con respecto al coche. Hace media hora se presentó aquí una señora y yo la he recibido en su despacho. Por desgracia, me ha parecido algo chiflada. Era inevitable. En toda encuesta a la que se da cierta publicidad aparecen siempre por la PJ los inevitables locos y locas. Dice vivir en el quai de Charenton, un poco más lejos de los depósitos de Bercy. ¿Qué quiere esa buena mujer? Es echadora de cartas y lectora del porvenir. En eso está el quid. Sí, eso mismo pensé yo al principio. Es de una volubilidad espantosa y le mira a uno a los ojos de forma desagradable. Al principio me juró que jamás leía los periódicos y que le bastaba ponerse en trance para estar al corriente de todos los sucesos. ¿La apretaste un poco? Justo. Acabó admitiendo que había echado un vistazo a un periódico que cierto cliente dejó abandonado en su casa. ¿Y qué? Leyó la descripción del automóvil amarillo. Asegura que lo vio el miércoles por la noche, a menos de 100 metros de su casa. ¿A qué hora? Alrededor de las 9. Vio también a sus ocupantes. Vio a dos hombres descender de él y entrar en una casa. Se fijó en la casa, un bar pequeño que se encuentra en la esquina del muelle y de una calle. Se llama Au Petit Albert. Maigret apretó fuertemente entre sus dedos la cazoleta de la pipa y evitó mirar a la señora Maigret para que ésta no viese la llamita que brillaba en sus ojos. Nada más. Por lo menos nada más de interesante. Me ha estado hablando durante media hora a una velocidad endiablada. ¿Quiere usted verla personalmente? Pardiez. ¿Quiere que se la lleve? Un momento. ¿Sabe cuánto tiempo permaneció el coche frente al Petit Albert? Una media hora. ¿Volvió luego en dirección a la ciudad? No. Siguió el muelle hacia Charenton. Se fijó en si transportaban algún paquete desde la casa al coche. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí, la mujer asegura que los hombres no transportaban nada. Eso es precisamente lo que me desconcierta. También lo de la hora. No comprendo lo que harían esos tipos con el cadáver desde las 9 de la noche hasta la madrugada. No creo que se fueran a dar un paseo al campo. ¿Le llevo el pájaro, jefe? Sí. Coge un taxi y no lo despidas. Tráete contigo a otro inspector. Me esperáis abajo con la vieja. ¿Vas a salir? Sí. ¿Y tú y su bronquitis? También Lucas era muy amable. Decía bronquitis en lugar de gripe, que le parecía menos serio. No te preocupes por ello. La señora Maigret comenzó a agitarse en su silla y a abrir la boca. Recomienda al inspector que no la deje escapar. Hay cierta gente que de pronto experimenta la necesidad de cambiar de opinión, aconsejó el comisario. No creo que sea este su caso, jefe. Le gustaría ver publicada su foto en los periódicos, con pelos y señales. Me ha preguntado dónde estaban los fotógrafos. La fotografíen antes de salir. Eso le dará nuevas fuerzas. Colgó. Miró a la señora Maigret con una dulce ironía. Miró después a su querido Alejandro Dumas, que tampoco había terminado de leer esta vez, y tendría que esperar a una nueva enfermedad. Lanzó también un vistazo, aunque despreciativo, a la tacita de leche. ¡Al tajo! Exclamó levantándose. Se dirigió al aparador, donde cogió el botellón de Calvados y una copita. No vale la pena darte ya una aspirina para que sudes, querido. Bueno, acá dejamos por el momento. Punto número 1. Quiero decirles que es la última vez que grabo
en la casa de mis padres, por lo menos mientras estén despiertos. Lamento mucho que hayan escuchado tantos ruidos graciosos, molestos y bueno, pájaros, de todo había en este video. Así que nada, si ustedes siguen escuchando hasta este momento, creo que ya son parte del canal más que nunca, ¿no? De la familia. Así que les agradezco sinceramente y me disculpo por los sonidos molestos. Es complicado muchas veces grabar. Yo quiero grabar a toda costa para que no quedarme sin material, para no quedarme algún día sin contarles una parte de la historia. Así que trato de adelantar lo más rápido posible. Pero bueno, no, a costa de perder la concentración, no lo voy a hacer más. Así que este será el último video que grabe allá. Bueno, fue un capítulo bastante interesante, muy divertido sobre todo, ¿no? En este capítulo tenemos un resumen de todo lo que viene sucediendo gracias al juez que ha llamado para saber qué pasa. Y bueno, nuestro comisario nos cuenta un poco cuáles son los avances y pistas que tienen hasta el momento, ¿no? Lo hace de una manera bastante cómica porque, bueno, parece como condescendiente, como que él considera que el juez no está capacitado o no tiene mucha idea de lo que es el trabajo de un policía, ¿no? Y bueno, él mismo lo menciona cuando dice, ¿cómo puede ser esta gente que vayan a juzgar, que sean jueces y no conozcan ni siquiera un bar o un hipódromo o un lugar donde, en un lugar popular donde cualquier persona puede cometer un delito, ¿no? Entonces vemos a la señora Magret muy divertidamente poniéndose nerviosa porque ella es totalmente formal y de acuerdo con la norma, así que se encuentra ella, molesta o avergonzada por la actitud de su marido, ¿no? Y bueno, al fin el comisario sigue trabajando sin parar, por más que esté en bata, por más que esté tirado, resfriado o no, él no deja de trabajar, su cabeza no deja de trabajar. Él sigue pensando, sigue indagando y sigue moviendo los hilos desde su casa. Hasta, bueno, este momento final donde gracias a la señora Magret logra un nuevo insight, ¿no? Un nuevo dato, punto de partida diferente y llama para comentarlo. Así que, bueno, nada, hasta acá llegamos. Este capítulo muy divertido, muy bueno. La verdad que a mí me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también y que hayan podido escucharlo a pesar de todo. Ahora tengo a mi gata haciendo miau, miau. Es como que este video está predestinado a ser ruidoso. Así que con el sonido de mi Michi de fondo, les digo gracias por haberme acompañado. Los invito a dejar like si tienen piedad de mí y si les gustó la historia en este capítulo. Y los veo la próxima. Gracias amigos, nos vemos.